inculcándolos que tienen que ir a la escuela y ya. Yo soy mi hermana es mayor que mí, mucho mayor, se casó casi antes que mi mamá falleciera, entonces de ahí era solo yo con todos mis hermanos varones. Wow. Habían cosas que yo quería hablar y cómo los iba a hablar con ellos. Todo el tiempo quería andar con mis hermanos y ellos me regañaban, tú eres niña, tú no tienes que andar con nosotros, pero les decía, yo no tengo otra hermana. Exacto. Entonces, esto nunca lo he hablado, ni siquiera mis hermanos lo saben, pero una vez estábamos reunidos, así una plebe de muchachos que nos reuníamos del barrio a jugar, y me acuerdo que el muchacho empezó a decirle al otro niño que se quitara la ropa. Y vamos a jugar, me decía él, no me acuerdo cuál era el juego que él se traía y decía y después me le iba a quitar yo. Entonces, me acuerdo que el niño empezó, eso fue más pequeño, no se había muerto mi mamá. Y empezó el niño a quitarse la ropa y me dijo, después vas tú, me dijo este muchacho, era más adulto que nosotros estábamos más pequeños y yo no entendía, pero no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez mi papá, él tenía un horario para llegar del trabajo y justamente ese día llegó antes y él siempre compraba un saco de naranjas para llevarlo todos éramos 6 por todos, entonces éramos bastantes y me acuerdo que ese día él llegaba como a las 5:30 de la tarde desde el trabajo y esa vez eran como las 4 de la tarde. Cuando yo vi que mi papá iba asomando por un callejón, así por una calle, ay, allá viene mi papá, dije, yo salí corriendo, feliz, contenta, que nos llevaba muchas naranjas para comer. Y ahora yo digo, es el Señor que siempre estuvo ahí desde que yo era una niña. Gloria a Dios. Cuidándome. Sí. Y cuidándome, nunca permitió que me pasara algo así, terrible, un abuso sexual. Gracias a Dios, su misericordia fue grande conmigo y la verdad que salí corriendo a abrazar a mi papá, me acuerdo. Y ahora que yo estoy grande, yo digo, Dios siempre ha estado ahí conmigo, cuidándome, como mi papá, como mi mamá, todo. Y así me fue librando de muchos peligros de mi infancia, porque nunca tuve así mi mamá, mi papá, un tío, nadie que anduviera ahí cuidándome. Yo siempre andaba con mis hermanos. Siempre ellos se iban a cortar frutas y yo ahí quería andar. Entonces, pero a todo esto, hermano, yo empecé ya grandecita, después del fallecimiento de mi mamá, ya todos mis hermanos, fue algo muy triste para todos. Entonces, yo empecé ya yendo a la escuela, al bachillerato, pero yo no quería ir. Y mi papá al año, porque era obvio que él iba a volver a rehacer su vida, al año él se volvió a casar. Entonces, pues él había cuidado tantos años de mi mamá, ¿verdad? Entonces ya pues también tenía que rehacer su vida, pero en ese tiempo yo no lo podía entender y no lo aceptaba. Yo decía, ¿cómo es posible que mi papá se va a casar ahora que ya mi mami murió y que yo lo necesito? ¿Y por qué? Y si estaba rebelde, empecé con más rebeldía en mi vida. Y yo empecé a hacerle muchas cosas a mi papá, le decía muy rebelde, era malcriada con él. Y mi papá me decía, no, es que yo tengo que rehacer tu vida, ella se va a venir a vivir aquí a la casa donde ustedes viven y lo va a cuidar. Y yo le decía, no, el día que usted traiga una mujer aquí a la casa, yo me voy a matar, me voy a quitar la vida y voy a dejar una nota de que fue por su culpa, porque yo no voy a permitir que otra mujer entre al lugar donde mi mamá nos vio crecer, donde ella estuvo con nosotros. Entonces, y así fue, yo le dije a él de que no lo iba a permitir. Y gracias a Dios, pues él no lo hizo, ¿verdad? Él se fue a vivir a otra parte, tenía otra casa con su esposa y se fue a vivir. Entonces, ya yo me quedé en mi casa con mi hermanito. Él llegaba a dormir a la casa, pero en el día pues pasaba con su esposa. Pero en fin, era más deprimente para mí, porque yo decía, mi papá es lo único que yo tenía, ahora ni siquiera lo tengo a él. Era un adolescente. Sí. Y
empeoró todo. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué no puedo tener una vida como mis amigas? Ellas tienen sus papás, llegaban diciendo, ay, mi papá tal cosa, y hicimos esto, y yo me tragaba todo eso y decía, yo no tengo esa oportunidad. Entonces, yo no quería la escuela. Mis hermanos me dijeron, mis hermanos son mayores, ellos gracias a Dios se han preparado, tienen su carrera, los mayores, y dijeron que pues yo no llevaba ningún futuro en El Salvador, que mejor me iban a mandar para este país, para Estados Unidos, porque si yo me quedaba allá, ellos pensaban que me podía pasar algo malo, yo no iba a estudiar, no iba a tener ni un futuro, y yo le dije que sí, porque también empecé a vivir momentos difíciles con mi madrastra. Ella obviamente pues no sé, con mi papá sí era una cosa, pero cuando mi papá no estaba, ella me daba desprecio a mí. Y yo le decía, vieja, que no te quiero. Sí. Y muy, pues sí, una adolescente, ya se imagina. Me acuerdo que había un retiro en mi parroquia y mi papá me dijo de que había un retiro de jóvenes de iniciación, que le gustaría que yo participara, y yo le dije no. Y después le dije, está bien, porque en ese tiempo había salido un pantalón de moda que yo quería, y le dije, yo voy a ir con esa condición, que usted me lo compre y yo voy al retiro. Y me dijo, sí, pero vas a ir al retiro primero y después te lo compro. Y yo dije, está bien. Entonces me fui al retiro de iniciación. Hermano, yo sé que todos los que han vivido un retiro de inicio tienen una experiencia personal, y la mía pues fue también grande, porque en ese retiro yo empecé a sentir por primera vez que era sentirse amada. En ese retiro me acuerdo que había un joven que estaba con su guitarra, y él dijo, aquí hay una joven que viene sedienta de amor. Y el Señor te dice en esta noche que aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y yo empecé a gritar, a llorar. Yo sentía que esa era yo, de que yo era esa joven que había llegado ahí con tantos problemas, con tanta falta de amor. Y Dios en esa noche me estaba llenando de su amor. Me estaba dando ese amor, ese abrazo que yo tanto venía necesitando. Y fui a ese retiro, de ahí salí, y ahí empezó todo, ya como que se volvió a reavivar un poco la fe en el Señor. Pero no fue fácil, porque cuando uno pasa por un problema, como volverse a reconectar o a seguir más a esa edad, es bien difícil. Yo trataba. Entonces, y hasta que pues ya mis hermanos me dijeron, mira, no vemos que tenés un futuro acá, mejor te vamos a mandar para Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Y yo les dije, sí, yo no quiero estar acá. Entonces, así fue, como a los 16 años viajé para este país. Entonces, la sorpresa que yo digo, Dios es un misterio. Sí. Dios es un misterio, porque yo vine a este país, después yo dije, ¿a dónde hay una iglesia? Yo quiero saber dónde hay una iglesia para reunirme ya. Mi hermano se había venido antes, él me estaba esperando. Entonces, él me dijo, otros amistades me dijeron dónde estaba la iglesia donde me iba a reunir, la iglesia de San Martín de Gueires sur Maryland, y empecé a ir a misa, y después dije, yo quiero saber dónde hay un grupo, y así encontré un grupo de oración carismático, y justamente en ese grupo empecé a perseverar. De ahí todos los hermanos, siempre he sido muy querida por muchas personas, por la mayoría creo. La gente siempre me ha tenido mucho aprecio. Ahí conocí una pareja y ellos me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a apoyar, me ayudaron para ir a la escuela un tiempo, y así como que eran mis propios papás, me apoyaron. Yo empecé a ir a la iglesia. Luego se mostró la gran necesidad de un grupo de jóvenes. Nos reuníamos todas las personas mayores, y después empezamos a ver que llegaban jóvenes, y a veces llegaban, después ya se quedaban. Entonces
empezaron a ver los coordinadores que necesitábamos un grupo de jóvenes y pues para honra y gloria del Señor, la primera candidata fui yo para empezar ese grupo. Y yo decía, ¿cómo voy a ser así? Yo no sé nada, y con mucho miedo. Y después empezó a ir a mi hermano al grupo, y así entre nosotros dos empezamos el grupo de jóvenes a reunirnos en un basement, y así empezó esa parte de mi vida. Y yo digo, hermano, que no hay casualidad, como usted dice siempre, no son coincidencias, sino diosidencias, porque todo lo que el Señor permite en nuestra vida es por una razón. Amén. Y ahora yo digo, bendito sea Dios. Fue difícil ese tiempo que yo viví, pero a través de eso yo pude trabajar con jóvenes, entender muchas soledades, mucha tristeza de los jóvenes que vienen con problemas, con heridas. Fue grandemente como el Señor, a través de todo lo que yo venía viviendo, el Señor me utilizó para estar con muchos jóvenes ahí. Yo no lo entendía en ese tiempo. Ahora yo digo, wow, Dios tiene un plan para todo y bendito sea el Señor. O sea, todo, como dice la palabra de Dios en Romanos, todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y aunque uno no lo entienda en el momento, uno no lo entiende, después va entendiendo el plan de Dios. Y ahora yo digo, Dios mío, toda mi vida nada ha sido casualidad, porque todo lo que yo he vivido, el Señor lo ha utilizado para su obra, para su gloria. Gloria a Dios. Entonces, en ese retiro, en ese grupo de jóvenes empezamos a trabajar, fuimos casi 8 años en la coordinación, trabajando con los jóvenes, actividades, era tiempos hermosos en los que de verdad veíamos a aquellos jóvenes que llegaban tristes y todo, y ahí tomaban su retiro y ya empezamos a ver los cambios que el Señor hacía a través de los jóvenes. Era una alegría inmensa, sentíamos que estábamos en el cielo con actividades y en fin. Ahí conocí yo a mi esposo, Yo siempre dije, yo estoy coordinando jóvenes, yo le pido la gracia al Señor porque quiero dar ese ejemplo, ¿no? Para los jóvenes de que si el día que yo me case, pues si yo me enamoro, tengo que casarme, hacer las cosas como el Señor quiere. Entonces, siempre trataba de tener ese temor de Dios y he tratado, ¿no? No, siempre hay cosas que siempre tengo que entregarle al Señor, que todavía sé que me falta mucho, pero trato. Y me acuerdo que conocí a mi esposo, ya nos enamoramos y ya pues yo le dije, no, vamos a ser amigos, vamos a conocernos un poco. Y pues ya así fue, de ahí ya cuando nos enamoramos y todo, nos hicimos novios y yo le digo a él de que ya sabe, ya se imagina. Y como pues siempre él me respetó porque él sabía que estaba con los jóvenes, siempre me vio un poco centrada. Entonces, y así fue como yo salí del grupo de jóvenes súper feliz de la vida, enamorada. Antes yo quise tomar un retiro de discernimiento que fue un poco tiempo, no me di mucho tiempo, porque en un momento yo ya sentí que quizás podría ser monja. Oh, sí. Yo dije, quizás, es que era tan hermoso, era tan maravilloso estar en la presencia del Señor, estar todo el tiempo recibiendo de Dios. Yo era sola, pero a mí no me faltaba nada. Yo sentía que yo lo tenía todo y no me faltaba nada. Entonces hubo un momento en el que yo llegué a pensarlo, pero fui a un retiro y era un retiro así como así bien silencio y todo, y pues yo soy carismática y hablo, y entonces dije yo, creo que no es para mí. Pero ya, en fin, después empecé ya los preparativos de la boda con mi esposo. Igual, yo se lo dije a él, mire, yo no sé de cuál es lo que de lo que viene, ¿no? Pero le dije yo, pues yo quiero llegar al matrimonio y pues hacer las cosas bien, igual, un noviazgo santo. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo le decía a los jóvenes, y siempre, mire hermano José, algo que yo lo tengo en mi corazón,
Y siempre digo, yo puedo hablar y hablar y hablar, pero si yo no vivo de acuerdo a lo que Dios